Nosotros, para poder esta mañana hablar un poquito de lo que es violencia de género, digamos que debo ser sincera porque el tiempo es muy corto, pero voy a tratar de sintetizar y darles algunas herramientas y algunas pautas para que ustedes puedan trabajar el tema de una manera más especializada. Cuando nosotros llevamos cursos especializados en institutos o en universidades especializadas sobre violencia de género, prácticamente nos ingresamos primero a un taller para poder cambiar la mentalidad que todos tenemos. Entonces, esta mañana yo voy a cambiar, o voy a intentar cambiar y introducirles ese cambio de mirada y ese cambio de perspectiva, ¿no?, que puedan ustedes tener para ingresar al tema de violencia de género. Entonces, voy a poner este video que siempre me ayuda, pero antes de poner el video quiero darles algunas indicaciones. Nosotros cuando vemos este video no lo vemos como cualquier persona, no lo vemos como padres, como hijos, probablemente, ¿no?, como personas humanas que somos. Pero antes de ver eso, nosotros tenemos que analizar qué tipo de situaciones y de representaciones puedo yo analizar desde mi punto de vista como operador jurídico en este pequeño video, que básicamente ha sido trabajado para trabajar una especialización en género, pero que pueda brindar a la persona una especie de capacidad de análisis para trabajar en la violencia de género. Entonces, yo voy a ir de repente dándoles, sí, por favor, algunas indicaciones para para ir ingresando a lo que quiere presentar este video. Cariño, yo juraría haberlo guardado anoche en su sitio, pero es que no lo encuentro. No seguirás enfadada. Venga, Ana, no seas así, dime si lo has visto. ¿Qué representa el anillo para nosotros? Representa un vínculo, un nexo, ¿no? Y el goteo del agua significa el paso del tiempo. Por favor, no seas así. El día a día. ¿Dónde está? Eso es lo que va a significar el paso del tiempo. Porque el contexto de violencia se da, ¿no es cierto?, un transcurso de tiempo en situaciones, en actos, en vida ordinaria. Fíjense dónde está la víctima. Julia. Te cuidaré siempre. Todo empieza con una promesa, ¿no? No te olvides nunca. A ver si me puedes ayudar a nosotros. Todo lo que se ha metido en un cinturón de papa. Ahí. Vamos, por ahí. Los días transcurren y la víctima siempre psicológicamente se mostrará dentro de una bañera porque está atrapada. Así se siente la víctima. ¿Has encontrado algo tú, Marquitos?
va a ser, ¿no? Para ella siempre estará en el mismo lugar. Anda, voy a buscar en el baño. Pero busca bien, que es un cinturón muy especial. ¿Sabes que era de mi abuelo? Y que luego mi abuelo se lo dio a mi padre, y luego mi padre me lo dio a mí. Y algún día cuando seas mayor también será tuyo. Pero solo si lo quieres de verdad, Marquitos. ¿Tú lo quieres? Sí. Así me gusta. Es verdad que lo quieres, buscarlo bien, ¿vale? Vale. Y en el entorno de familia siempre hay víctimas indirectas que en la infancia tienen que percibir que hay algo que no está bien. ¿Qué pasa, Marquitos? No me oyes. Bueno, ¿qué? ¿Has encontrado el cinturón? Vaya. Uy. Es una infancia rota producto de la violencia. Tú no te preocupes, que papá te promete que te lo va a arreglar. Venga, no te quedes ahí parado y sigue buscando. No, esa puerta no. Esa hay que dejarla siempre abierta. Entonces, ayúdame a buscar el cinturón, anda. Marquitos, ¿tú tienes? Marquitos, Marquitos, venga. ¿Seguro? Ya lo busco yo. ¿Qué es lo que representa el impacto de la violencia dentro de la familia? ¿Te quieres mover en Recuerdos vamos a encontrar el cinturón? La mierda del cinturón. ¿Qué has dicho? Estoy harto de buscar tu cinturón. Vamos a ver, hijo. Este cinturón era del padre de mi padre. Cuando yo me muera será tu cinturón. Y tendrás que usarlo. No quiero. Me da asco. Mucho cuidado con lo que dices. No quiero tu puto cinturón, Ni se te joder. ocurra levantarme la voz. Marcos, ahora mismo en el cuarto de baño y ponte a buscar mi cinturón. Es tu cinturón. Por favor. Vámonos. No hagas eso, hijo, deja en paz a tu madre. Vámonos, mamá. Ella quiere quedarse aquí conmigo. ¿Qué sí, hijo mío, mi amor? Hijo mío, tienes que comprender. ¿Dónde vas? Aquí, ven aquí. Si te ocurra salir por esa puerta, ¿ya ves? No pudo sacarla a la víctima de donde está, porque es complicado. Ella no está ahí porque quiere. No, no, pero por eso. ¿Por qué no vuelves a casa, Marquitos? Tú sabes que te queremos y te vamos a perdonar. No, ya te he dicho, no se puede poner. Pues porque no y ya está.
No me grites. Lo que tengas que decirle me lo dices a mí y punto. Marcos, Marqui. Volverá. Todo será como antes, mejor que antes. Solo tienes que decirme dónde está el cinturón. Cinturón, Julia, por favor. Deja que suene. ¿Dónde está el cinturón? ¿Tú crees que disfruto con todo esto? Me gusta verte así. Es que no sé por qué te empeñas. No sé por qué te cuesta tanto aceptar el orden de las cosas, Julia. No lo entiendo, mi vida. Hola, Marcos. ¿Qué tal? La familia del agresor. ¿Cómo que qué hacemos aquí? ¿Que este domingo os tocaba a vosotros? No digas que Julia no ha preparado nada. Es culpa mía, me olvidé. Ya. Bueno, anda. Prepararos algo que si no nos ponemos de hambre. ¿Está todo bien? No sé nada, no te preocupes. Pero Marquitos, ¿no? ¿Cómo responderá la familia del agresor? Marcos, ¿qué pasa? ¿Qué estás buscando? Te querías estar aquí toda una vez. ¿Qué pasa, Marcos? Si venía una puta vez, ¿qué pasa? Que no lo encuentro. ¿Que no encuentras qué? El cinturón. ¿Qué? ¿Que Julia te sigue escondiendo el cinturón de papá? Joder, Marcos, con estas cosas no se juega. Julia, ¿a qué viene ese empeño? Si al final es peor. Tienes que ayudarme. Entre todos lo encontramos enseguida. Miren ahí. No. ¿Quién debe limpiar? ¿Es que no aprendiste nada de papá? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Que tienes una mujer desobediente? ¿Que tienes un niño malcriado? A ver si el verdadero problema eres tú. Que no te haces respetar. Mano dura, Marquitos. Mano dura es lo que siempre te ha hecho falta. Yo solo quiero lo mejor para ti, Marquitos. Venga, anda. Deja de perder el tiempo y pregúntale a tu esposa dónde está el cinturón. La familia del agresor siempre No, construye Marcos, y no. fortalece en la mayoría de los Pregúntale casos. de verdad. Por eso nos cuesta más sacar a la víctima de donde está, porque luchamos contra todo el entorno. Mira, Julia, dime dónde está. Sabes que si no va a ser peor. Ella no te quiere, Marcos. Si te quisiera de verdad, no te haría sufrir tanto. Amor es obediencia. Por una vez en tu vida, pórtate como un hombre. Julia, no me hagas esto, por favor. Puso un poco de tu parte. Abre la boca de una puta vez y dime dónde está el cinturón. Muy bien. Julia. Julia, por favor, Julia.
Julia, tú sabes que te quiero mucho y que te cuidaré siempre. Si me duele más a mí, debes comprender que no puedes elegir. Las cosas son así y ya está. Ella Así no ha sido puede siempre. elegir. Julia, es mi cinturón. Y no se hasta que me muera. Necesito ese cinturón. Llevamos toda la vida esperando. Llevamos toda la vida esperando algo que hemos construido nosotros mismos, ¿no? Que es un entorno tóxico de violencia. Todavía podemos, Julia. ¿Todavía podrá? La violencia va en escalada. Dámelo, Julia. Dámelo. 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 Él insiste porque él cree que es así, ¿no? Así fue educado él. Él no entiende otra razón, cree que ese es el orden de las cosas. Él no comprenderá que la situación puede ser distinta porque de chico lo formaron así. Y también luchará por imponer sus ideas. Sumergidos en la violencia, la destrucción de casi la mayoría de familias por no comprender quizás recuerdos de una vida familiar destruidos, heridas borradas, todo inició bajo la creencia de un vínculo, ¿no? De una promesa. Podrá salir ella, podremos sacarla a la víctima de donde está, podrá liberarse. Es complicado porque a veces nosotros prejuzgamos y decimos, ella siempre regresa con el agresor, pero no sabemos que ella está atrapada dentro de un círculo de violencia. Y se necesita más que una medida de protección para sacarla de ahí. Se necesita un cambio de esquema, se necesita una terapia, se necesita empoderar a la víctima, porque entendemos que una víctima informada es una víctima menos. Lo que nosotros exigimos simplemente es el respeto a los derechos que tiene tanto hombre y mujer dentro de un contexto familiar. Pudiendo de repente construir una vida llena de felicidad. La víctima podrá salir con esperanzas de poder hacer su propio proyecto de vida, de autogestionarse, decidir sobre su decisión, sobre sus expectativas.
actos de violencia, esa responsabilidad es atribuible directamente a quienes intervinieron en el caso. Es nuestra responsabilidad. Obvio que no es la única, ¿no? Porque muchas como ellas también, como Julia, salieron de donde estuvieron atrapadas. Bueno, las Sí, claro. Violencia de género. Voy a presentar todo el tema que, como les decía en el inicio, es un poco largo, pero lo he dividido en 4 como para poder estructurarlo, que es primero la socialización de género, ¿no? Para poder ingresar al tema. Luego la conceptualización de la violencia de género, el enfoque de género en la intervención de los casos, y el tratamiento de víctimas y agresores en violencia de género. Socialización de género. La socialización es un proceso mediante el cual el ser humano aprende. Pero el ser humano no va a aprender de repente un día, sino aprende a lo largo en el transcurso de la vida. La socialización tiene elementos socioculturales en su medio ambiente y los integra a la estructura de su personalidad. Pero ¿cómo se va moviendo este tema de la socialización? Es factible gracias a los agentes sociales. Nosotros tenemos que aprender a identificar qué son los agentes sociales. Los agentes sociales se pueden identificar como la familia, como la escuela, como los medios de comunicación, la comunidad, etc. Esos agentes sociales van a permitir que una determinada sociedad, un grupo de seres humanos puedan socializar y aprender ciertas costumbres. Ellos son los generadores de esa socialización. Entonces, nos preguntamos, ¿hay diferencia entre hombre y mujer? Claro que hay diferencia entre hombres y mujeres. Tenemos diferencias endocrinógenas, tenemos diferencias fisiológicas, nuestro sistema de reproducción es diferente, nuestros genitales también son diferentes, y en sí, biológicamente, nosotros somos diferentes a los hombres. Pero esa diferencia biológica no es lo suficientemente justificante como para nosotros poder entender por qué a lo largo de la historia hombres y mujeres hemos disfrutado de una manera diferenciada los derechos. Y es que la sociedad, ustedes, la sociedad, como sociedad, ¿qué expectativas tienen cuando alguien nace mujer? ¿Qué expectativas tenemos cuando alguien nace mujer? ¿Qué esperamos de esa niña que acaba de nacer? ¿Qué esperamos? ¿Acaso esperemos que sea una persona dócil, sumisa, débil? Tiene que ser mujer, ¿no es cierto? Tiene que ser una cuidadora, una protectora, tiene que estar en su casa. No creo que de esa niña nosotros esperemos fortaleza, fuerza, no. Y es más, cuando nosotros, por ejemplo, observamos con mucho detenimiento en algunos colegios donde dicen, mañana es Día del Niño, vengan ustedes todos disfrazados. Y nosotros nos separamos en la puerta justamente de un colegio emblemático aquí, particular, y vemos que ingresan todas las niñas vestidas de princesas.
con unos vestidos hasta aquí, como le llaman, escotados, ¿no? Al hombro. Y uno se pregunta, y uno dice, oye, pero es 8 de la mañana. No le importa el frío a la niña, le importa usar ese vestido. Y es más, detrás de ella ingresa otra con una peluca rubia hasta acá. Siempre me dicen en las escuelas, ah, no, ahí es Frozen. Con una peluca, una niña tan hermosa con una peluca amarilla. Yo les pregunto a las sociedades, ¿qué es lo que nosotros queremos educar en las mujeres? ¿Mujeres débiles? ¿Buscamos princesas? Eduquemos guerreras, mujeres guerreras. Pero no, los agentes sociales, la escuela, la comunidad, la sociedad, ¿qué espera de una mujer? Una mujer debe ser bonita, una mujer debe ser débil, debe hablar despacio, ¿no es cierto? Todo eso es lo que espera la sociedad de nosotras. Pero ¿qué esperan de los varones? ¿Qué esperan del varón? Cuando nace el varón, ¿qué es lo que deseamos para él? Que sea fuerte, que sea protector, que sea proveedor. Los hombres no lloran, cuando en realidad los hombres también tienen sentimientos, también pueden expresar. Entonces, esos roles que los agentes sociales atribuyen a una persona desde que nace por su sexo, se llaman mandatos y roles de género aprendidos. Mandatos y roles que los agentes sociales que mueven esta socialización están emitiendo esos mandatos tanto a hombre como a mujer. Y entonces, esos mediadores sociales, esos mediadores, ¿por qué les decimos mediadores sociales? Porque son mediadores que van transmitiendo y van mediando esa cultura patriarcal, que la recibimos de nuestros antepasados y la transmitimos a nuestros hijos. Por eso ustedes habrán visto en el video que tanto la familia del agresor es agresiva, es violenta. ¿Pero lo eran solamente los varones? Pregunto. ¿O lo eran también las mujeres? Entonces, en ese tema de violencia no podemos distinguir entre hombre y mujer. Y eso justamente es porque nosotros venimos de una cultura patriarcal. Entonces, para nosotros poder enfrentar este fenómeno que viene lesionando y lastimando a la sociedad, que son el alto índice de violencia contra la mujer y el feminicidio, la única respuesta y la única salida que damos nosotros es la deconstrucción cultural. Así como culturalmente hemos construido mandatos y roles de género asociados al sexo hacia una persona, eso mismo tenemos que empezar a deconstruir. ¿Por qué? Porque la respuesta en el contexto de violencia justamente es esa. ¿Cuál es la respuesta para los índices de violencia y los índices de feminicidio? Esas cifras son el alto precio que nosotras tenemos que pagar, ese alto precio que tenemos que pagar para deconstruir culturalmente ese patriarcado que se nos ha sido heredado y que se nos ha sido impuesto. El video que presentamos al inicio se llama El orden de las cosas. Hoy en día, las mujeres queremos cambiar ese orden de las cosas. Ese orden que se nos ha sido impuesto lo queremos cambiar, lo queremos modificar, queremos salir a trabajar, queremos ganar lo mismo que gana un varón, queremos tener las mismas oportunidades.
Pero como estamos haciéndolo, hay alguien que nos dice, psicológicamente nos dice, eso lo que estás haciendo no está bien, estás rompiendo el orden de las cosas. Pregunto yo, escuela de padres, cuando les pregunto a los agresores en la audiencia, señor, ¿usted va a escuela de padres? No, me dice. ¿Por qué? Porque ahí van las mujeres. Ya le digo, ¿dónde dice eso? Capaz hay una ordenanza municipal, ha salido y la verdad no he visto, no he leído, pero usted me puede decir, ¿dónde es que dice que usted, le digo, no puede ir y que tiene que ir la mujer a escuela de padres? Pregunto yo. Fíjense, algo tan simple como eso, un pequeño ejemplo. Entonces, lo que pasa es que hoy en día la mujer quiere disfrutar sus derechos de la misma manera como lo disfruta el varón. Y eso, hacerlo, es romper el orden de las cosas. Y romper el orden de las cosas es tener un alto precio en índices de violencia y feminicidio. Entonces, antes de pasar, los roles de género que hemos construido, tanto en mujer como hombre, es que la mujer tiene el rol reproductivo, a ella le corresponde el espacio doméstico, ¿no? Tiene un trabajo no remunerado, por ejemplo, el trabajo de cuidar a los menores en los procesos de alimentos, ¿no es cierto? Todos los obligados ponen un argumento que dice, el artículo 6 de la Constitución dice que los padres tienen las mismas responsabilidades. Y si el niño tiene gastos en una suma de 1.000 soles, señora juez, debo decirle que usted equitativamente debe fijar una pensión de alimentos a razón de 500 nuevos soles. Así es. ¿Eso es equidad? Y yo le pregunto a ese obligado, sí, señor. Pero usted tiene actividades no remuneradas, usted cuida del menor, usted lo lleva al colegio. No podemos equiparar de esa manera. Entonces, ya salió la modificación en cuanto a la conceptualización de los alimentos, que se debe tener en cuenta como un criterio la obligación, la capacidad económica y las actividades no remuneradas, las actividades domésticas no remuneradas que realiza uno de los padres a favor del hijo. Todo lo que son las actividades de servicio y cuidado de personas se atribuye a la mujer. Por eso es que ustedes van a coger los indicadores y los índices en cuanto a carreras, por ejemplo. El tema de enfermería, casi el 80-85% son mujeres. ¿Por qué? Porque esa carrera, esa profesión específicamente es para personas que tienen ese don de cuidar a los demás, que supuestamente es el de las mujeres. Mediación y subordinación. En cambio, al hombre, un rol productivo, al hombre le corresponde el espacio público. Si él va a trabajar, su trabajo es remunerado, necesariamente. Difícilmente el varón realiza trabajos no remunerados, ¿no? Como las actividades que puedan incluir en casa. Pueden haber algunos de ellos, pero en su mayoría, muchos de los varones no realizan trabajos que no sean remunerados dentro del hogar. Hay poder, responsabilidad, autoridad y dominación. Cuando nosotros decimos eso, algunos nos dicen, pero doctora, un momentito, aquí en el artículo 2 de la Constitución Política nos hablan de igualdad, y ya la Constitución dice que entre hombres y mujeres hay igualdad. Creo que estamos invirtiendo tiempo en discutir vanamente porque hablamos de un derecho de igualdad entre hombres y mujeres. Pero yo les voy a demostrar que las mujeres y los hombres no hemos disfrutado de manera igualitaria los derechos y que de alguna forma los varones han disfrutado de manera preferencial los derechos, pero para disfrutar de manera preferencial, ¿no? El hombre, el ser humano, ¿no? Cuando se trata de imponer frente a otro,
normalmente a lo largo de la historia han utilizado la violencia. Los tres tipos de violencia. La violencia que yo ejerzo, ¿no es cierto?, contra otro grupo de sexo, ¿no?, contra las mujeres. La violencia que yo ejerzo contra otro grupo también de varones, lo que fueron las grandes guerras y batallas. Y también la violencia que yo pueda ejercer hacia mí mismo, que son los suicidios. Entonces, nosotros, para poder identificar que esto fue así, y que no es un recital de igualdad, sino que así se ha construido, vamos a nosotros a ver cómo es que ha habido esos derechos diferenciados. Y antes de eso, vamos a ver la diferencia entre sexo y género. El sexo son las características, los cromosomas, tanto biológicos y fisiológicos, con los que nace una persona. Pero el género es la construcción histórica, psicológica y cultural y social que tiene una persona que realizar en su contexto social, en su contexto cultural. Esta diferencia de asignar roles diferenciados, tanto a hombre como a mujer, ha generado un fenómeno, y ese fenómeno son las relaciones de poder existentes entre los géneros. Entre ambos géneros, tanto mujer como hombre, hay relaciones de poder, relaciones de poder donde se favorecen a los varones como grupo social, pero para favorecer a ese grupo social tiene que ser en desmedro de otro grupo, que en este caso es la discriminación para las mujeres. Entonces, en este contexto, nosotros a nivel cultural venimos, ¿no es cierto?, en una socialización de género que se va construyendo como bases, como pilares, que lo vamos a denominar estereotipos de género. Eso que los agentes sociales como mediadores han socializado y han atribuido roles a una persona por haber nacido mujer o por haber nacido varón, son estereotipos de género. Y los estereotipos de género tenemos que nosotros aprender a diferenciarlos, porque van a haber estereotipos de roles en el área académica y profesional. Es decir, las actividades de servicio, de cuidado, son para las mujeres. Desempeño de roles asociados a la preconcepción. Hoy en día la mujer es quien tiene que decidir, porque quien lleva la concepción, quien lleva la gestación de un ser humano, es en el cuerpo de la mujer. Por ende, ella es quien debe de decidir. Desempeño de roles asociados en manifestaciones socioafectivas, roles asociados en manejos de conflictos, roles asociados en la vida de pareja y en la vida doméstica. Porque en la vida doméstica es cuando la pareja ya se constituyó, ¿no? Hay una vida familiar. En cambio, en relaciones y roles de vida de pareja, no necesariamente. Pero como les decía, esto no es un recital de igualdad. Y yo he querido colocar un poquito, una dosis de un trabajo diferenciado y una investigación que hemos hecho sobre todo el sistema, fíjense. Ya no les hablo de costumbres. Estas acciones, estas conductas que ya están plasmadas en este sistema legal, dejaron de ser costumbre para convertirse o incorporarse en un sistema legal, en un sistema positivo. Y convertirse en situaciones legalizadas. Y por eso, si revisamos un poquito lo que decía el Código Civil de 1852, el primer código, nos habla en su artículo 28 que la potestad del marido sobre su mujer. Claramente,
la protección del marido hacia su mujer y la obediencia de ésta a su esposo. La obligación de la mujer de habitar con el marido. La obligación de la mujer de seguir al esposo donde tuviera que residir. La no posibilidad de la mujer de presentarse en juicio sin la autorización del esposo. Así me citasen como testigo, yo tenía que pedir autorización, ¿no es cierto?, al esposo para ver si podía o no podía asistir. La potestad del marido de solicitar el depósito de la mujer que ha abandonado la casa común durante la tramitación del proceso de divorcio. Contemplar como causal de divorcio la negativa de la mujer a seguir sin graves y justas causas a su marido. La mujer tenía la obligación de justificar su residencia en la casa que se le designó, ¿no? Y bajo sanción de perder la pensión de alimentos o de someterse a preocupaciones de seguridad solicitadas por el marido. Es decir, nosotros dependíamos, ¿no?, del esposo. ¿Había un sometimiento o no había un sometimiento? Que afectaba la autonomía que tenía la mujer. Pero vamos a ver si las cosas han cambiado en el Código Civil del 36. ¿Qué nos dice el 36? El artículo 161 nos dice: el marido dirige la sociedad conyugal. O sea que él es el jefe del hogar. Pregunta, ¿por qué? No se sabe. La mujer debe al marido ayuda, consejo para la prosperidad común y tiene el derecho y el deber de atender personalmente el hogar. ¿Qué nos decía esta norma? Mujeres, ustedes a su casa, ¿no? Y el esposo a la calle. Artículo 162. El marido compete fijar y mudar el domicilio de la familia, así como decidir lo referente a la economía. O sea, el poder de decisión de esa familia, de ese hogar, recaía en el marido. El marido es el representante de la sociedad conyugal, o sea que la mujer es invisible, al costado estamos, somos transparentes. La mujer no puede sin consentimiento del marido administrar bienes comunes, obligarlos ni a litigar sobre ellos, sino dentro de los límites en que representa la sociedad. Limitaciones, restricciones. La mujer casada no puede aceptar la tutela sin el consentimiento del marido. Es más, el Código Civil, como muestra de esta situación diferenciada, nos habla de una causal de adulterio y nos dice: el adulterio solamente va a ser incurrido, va a ser causado por la mujer para el divorcio. No quiere decir que el adulterio, para el caso de los varones, estaba permitido. Entonces, no podemos hablar de igualdad. No podemos hablar de igualdad y no podemos decir que siempre hemos sido iguales. No. Han habido situaciones diferenciadas y no estamos hablando de costumbres. Estamos hablando de leyes. Pero ¿qué nos dice el Código Penal de 1924? Artículo 201. Y esto estuvo hasta casi 91. Será reprimido con prisión no mayor de 2 años el que sedujera y tuviera el acto carnal con una joven de conducta irreprochable. Hemos encontrado 4 jurisprudencias, 4, en las que los jueces penales han absuelto a los inculpados, señalando que se le absuelve. ¿Por qué? Porque la joven no presenta una conducta irreprochable. ¿Qué hacía a las 10 de la noche caminando por la calle? ¿Qué hacía con minifalda? ¿Qué hacía en un lugar donde es para varones? Esta conducta irreprochable, ¿a qué se refiere? ¿No es una situación estereotipada? O sea, la mujer tiene que presentar conducta irreprochable. Vamos a ver si en el Código del 84 las cosas han mejorado y encontramos
esto que nos alicienta, ¿no? Y nos dice el artículo 41, el varón y la mujer tienen igual capacidad de goce y de ejercicio de los derechos civiles. Vamos a ver si eso se aplica. Encontramos en el 337 y nos dice, la sevicia, la injuria grave y la conducta deshonrosa son apreciadas por el juez teniendo en cuenta la educación, la costumbre y la conducta de ambos cónyuges. Es decir, que si en la costumbre, en un determinado contexto de comunidad, ¿no es cierto?, el varón, porque esto básicamente era para el varón, tenía la costumbre o había cierta conducta de que eso fuera así, no incurría en causal, no se incurría en la causal. Felizmente esto ha sido materia de una acción inconstitucional y ha sido derogado. Pero actualmente encontramos la 293 y la 173. Actualmente vigente encontramos el artículo 173. Pero el legislador no nos ha podido engañar porque el referente de esta norma es el 293 del Código del 36, que lo ha maquillado sutilmente para hacernos creer que hay igualdad, ¿no? ¿Qué nos decía el 36? Fíjense, cada cónyuge puede ejercer cualquier profesión o industria permitidos por la ley, así como efectuar cualquier trabajo fuera del hogar. Hasta ahí todo estaba bien, pero nos pone coma con el asentimiento expreso o tácito del otro. Si éste lo negare, el juez puede autorizarlo si justifica el interés de la familia. Eso es lo que ustedes van a encontrar en el Código Civil. Pero ¿qué dice el 173? Dice, la mujer puede ejercer cualquier profesión o industria, así como efectuar cualquier trabajo fuera de la casa común con el consentimiento expreso tácito del marido. Si el marido negare su consentimiento, la mujer podrá solicitar la autorización al juez, siempre que pruebe que esta medida la justifica el interés manifiesto de la sociedad. Es decir, para ir a trabajar, para ejercer una profesión, ¿no?, teníamos que pedir el consentimiento. Y si él no nos daba el esposo el consentimiento, teníamos que hacer el proceso, ¿no es cierto?, y pedir la autorización al juez. Pero fíjense, qué sutileza para sacarlo, porque el legislador, ¿qué sacó aquí? La palabra mujer y la palabra marido. Lo borró y lo pasó a la 293 borrado. Pero la pregunta es, aunque haya borrado el tema de mujer y el tema de marido, ¿esta norma a qué se refiere? Se refiere justamente a nosotras, que tenemos que pedir el asentimiento expreso tácito del otro, que tenemos que pedir el consentimiento para salir a trabajar. Y esto es muy importante en las relaciones, por ejemplo, conyugales, porque cuando nosotros tenemos que verificar si la persona incurrió o no en causal de divorcio, la mujer dirá, no doctora, yo he ido a trabajar a Campo Armenio, he sido destacada, no podía perder la oportunidad de ser jefe de planta. Y entonces el abogado de la otra parte dirá, ¿usted tenía el consentimiento, el asentimiento de su marido? No. ¿Se dan cuenta? Entonces, no podemos nosotros decir que hay igualdad. No hay igualdad. Utópicamente la Constitución sí nos habla de igualdad, pero no la hay. Y fíjense, si esto es así en un sistema legal, en un sistema jurídico, en un sistema civil, en un sistema sustantivo, el tema lo trasladamos a la conducta, a la cultura, a las costumbres, la situación es terrible. Entonces, este panorama que yo les presento ha dibujado justamente el concepto de género. El concepto de género surge inicialmente desde los debates teóricos de las feministas en los años 50. Este concepto de género es justamente para diferenciar, para evidenciar esa diferencia que existe de roles diferenciados.
Y lo que pregonan los grupos feministas no es la imposición de la mujer. Lo que pregonamos es igualdad de derechos. Queremos lo mismo que tienes tú. Queremos tener las mismas oportunidades. ¿Podremos tener las mismas oportunidades? No, porque nosotras tenemos que salir a trabajar, dejar el desayuno, ¿no es cierto? Y toda la noche el niño lloró, tenemos que darle cambiarles los pañales, la teta, etc. Pero mientras que, porque ojo que la responsabilidad parental, dice la Convención Americana de Derechos Humanos, es para ambos cónyuges. Es un binomio. No entiendo por qué algunos dicen, no, ese es un asunto de mujeres, yo no me meto, ¿no? Y evadimos esas responsabilidades. Entonces, llegando a la palabra género. Género es un término técnico en las ciencias sociales que alude justamente a ese conjunto de características diferenciadas en la sociedad, ¿no?, que va a asignar tanto a hombre como a mujer. Entonces, no se trata de una clasificación de sujetos como podemos clasificarnos sexo femenino, masculino, no, sino simplemente es un conjunto de características, un conjunto de situaciones, un conjunto de roles diferenciados que nos están diferenciando, ¿no?, a causa de un determinado sexo. Y entonces, esta situación diferenciada hace y provoca, ¿no es cierto?, que hoy en día sean más las mujeres que quieran disfrutar de manera efectiva sus derechos. Y a propósito de eso, hay un grupo, ¿no?, que repele a eso, ¿no?, y entonces siente que el orden de las cosas se están modificando, y ahí es donde se genera la violencia de género. ¿Cómo se genera la violencia de género? Es lo primero que hay que hacer para trabajar tema de violencia de género es identificar relaciones asimétricas de poder. Tanto en la convención, en la CEDAW, que es la Convención para eliminar toda forma de discriminación hacia la mujer, y la Convención Belén do Pará, nos hablan de reconocer, antes de hablar de violencia y antes de hablar de discriminación, dicen estos instrumentos internacionales, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que existen relaciones asimétricas de poder, donde hay hombres y mujeres interactúan, pero esta interacción no es neutral, no se da de manera neutral ni igualitaria, sino que está organizado en función a las relaciones de poder. Entonces, cuando nosotros tocamos o tenemos contacto con un hecho o con un conflicto cuyo contexto sea una violencia de género, lo primero que nosotros tenemos que sacar y diferenciar es si en este caso existe una relación asimétrica de poder. Porque si en ese caso existe una relación asimétrica de poder, ya podemos ingresar a evaluar violencia de género. Porque no en todas las relaciones interpersonales existen relaciones asimétricas de poder. La relación asimétrica de poder, donde alguien cree que está arriba en la parte superior y la otra parte está en la parte inferior, donde el que está arriba quiere controlar, sea a través de un control económico, sea a través del control de los hijos, control de vestimenta, control. ¿Qué quiere con su control? Sometimiento de la otra persona. No en todos los casos, relaciones de pareja, relaciones domésticas, hay esa relación asimétrica de poder. Imagínense una relación donde la mujer está empoderada. Y yo evidencio y digo, ahí no hay una relación asimétrica de poder. Tengo que, primer elemento, identificar esa relación asimétrica de poder. Y este previo paso de identificar relaciones asimétricas de poder
nos lleva al concepto de violencia de género, que por primera vez nosotros lo hemos incorporado en nuestro sistema a través de la Ley 3364. Pero ¿cuándo salió la Ley 3364? El 23 de noviembre del año 2015. Y la pregunta es, a nivel internacional, a nivel, como le decimos, regional iberoamericano, ¿cuándo es que se incorporó ese concepto? Con la Convención Belén do Pará en 1994. Entonces nos preguntamos, el Perú ha tardado 25 años en adaptarse a un sistema especializado de violencia como lo tenía que hacer según lo disponía la Convención Belén do Pará. 25 años. Pero esos 25 años, debo hacer un paréntesis, lo hemos de alguna manera recuperado, porque hoy en día el Perú es uno de los países que tienen leyes de segunda generación y hemos avanzado bastante. Y eso ha sido también un poco el problema, porque nos incorporamos en 2015 y desde el 2015 hemos ido a un paso muy acelerado, tratando de recuperar el tiempo perdido, que en muchas ocasiones han salido leyes especiales de feminicidio, de acoso sexual, de hostigamiento, etc. Pero igual, hoy en día, el año 2019, somos uno de dentro de los 10 países iberoamericanos que mejor sistema tenemos en el tema de violencia de género. Entonces nos vamos al concepto de lo que viene a ser la violencia de género. Ese concepto, como todo concepto, ha transitado, ha tenido periodos. Su primer concepto y una tentativa del concepto ha sido en la CEDAW, lo primero. Porque ustedes saben que la CEDAW es la Convención para eliminar toda forma de discriminación hacia la mujer. Es como una especie de constitución de derechos de la mujer. Es la norma o el instrumento jurídico matriz de los derechos de la mujer. En su recomendación general 19, es decir, que no arrancamos, sino fue a través de una observación, de una recomendación general, se habló de una violencia dirigida contra la mujer por razones de que es una mujer, que afecta a la mujer desproporcionalmente, pero esto como una forma de discriminación. Sobre estadísticas sobre violencia, los altos índices de violencia registran en contra de la mujer, lo cual no significa que ella sea la única, ¿no? Probablemente también el varón sea víctima de violencia. ¿Pero por qué trabajamos violencia contra la mujer de manera específica? Porque existen altos índices en este indicador. Esa es la razón. Entonces, con este concepto pasamos a la Convención Belén do Pará. Y la Convención Belén do Pará es un instrumento jurídico que ya específicamente su objetivo es trabajar violencia, porque su objetivo es erradicar, prevenir y sancionar la violencia que se comete contra la mujer. Artículo 1. Establece, dice que debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género, es decir, en esos roles asociados o en esos roles que la sociedad les ha asignado, que pueda causar muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Cuando el Perú se incorpora la Ley 3364, nosotros trabajamos un concepto mucho más amplio y más definido, ¿no? Teniendo en cuenta estos dos conceptos de los instrumentos internacionales. Y decimos justamente en la Ley 3364, por primera vez se incorpora ese concepto y se señala que es la acción u omisión identificada como violencia, según los artículos 5 y 8 de la ley, que se realiza
en un contexto de violencia de género, entendida esta como la manifestación de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las personas de gozar sus derechos en pie de igualdad, a través de relaciones de dominio, sometimiento y subordinación. Es decir, a través de relaciones asimétricas de poder. Las y los operadores comprenden e investigan esta acción de modo contextual como un proceso continuo. La violencia de género no se da en un solo hecho, en un solo acto, sino es un proceso continuo, ¿no?, en el que se encuentra. Y esto permite identificar hechos típicos que inciden entre la dinámica de la relación entre la víctima y la persona denunciada. Entonces, fíjense que el concepto que nosotros le damos es mucho más amplio, porque traemos el concepto de la CEDAW y también traemos el concepto de Belén do Pará, sin perder la órbita de las relaciones asimétricas de poder. Es decir, decimos que violencia de género son hechos, actos y omisiones que se dan dentro de relaciones asimétricas de poder, donde hay sometimiento, subordinación, y que esa situación está generando o está impidiendo de que las mujeres, o que la mujer, o que la víctima en ese caso, ejerza sus derechos en pie de igualdad. Entonces, para nosotros poder identificar el tema de tipos de violencia, tenemos la violencia física, ¿no?, que van a tener sus manifestaciones en bofetadas, empujones, golpes, peñiscos, palizas, y que aquí, en este tipo de violencia, es más fácil de identificar porque tenemos indicadores como hematomas, fracturas, huellas físicas que nos van a permitir su identificación. Pero donde tenemos el problema es en la violencia psicológica, porque la violencia psicológica puede ser hostilización, verbal, humillación, miedo, temor, etc. Pero ¿cuáles son sus manifestaciones? Amenazas, vejaciones, exigencias de obediencia, coacción verbal, insultos, aislamiento, privación de libertad, descalificación, ridiculización, destrucción de objetos. Normalmente siempre el agresor destruye los objetos de la víctima, ¿no?, su ropa, su lencería, etc. Desautorización, control de dinero, manipulación afectiva. Entonces, ¿cuáles son sus indicadores? ¿Qué indicadores tienen hacia estas manifestaciones? Sensación de ahogo, mareo, inestabilidad, temblor, sudoración, náuseas, miedo al dormir, miedo a volverse loca, hipervigilancia, estado de hiperalerta, poco apetito, insomnio, pérdida de energía, disminución de autoestima, falta de concentración, dificultad para tomar decisiones, escasas relaciones sociales, sentimientos de culpa también, porque la víctima siempre dice, creo que yo provoqué, yo inicié, etc., ¿no? Y la violencia sexual, que justamente la ley 30364 habla de violencia sexual, donde está la violación sexual, el acoso sexual, el hostigamiento sexual, los tocamientos, etc. Y lo importante que se ha incorporado es la violencia económica o patrimonial. Y en este caso tenemos una dicotomía con el sistema penal, porque mientras la ley 30364 te habla sobre violencia económica patrimonial, muchas veces no sabemos a qué tipo penal encajarlo para seguir el proceso sancionatorio de violencia, ¿no? Entonces son situaciones que deben regularse. La ficha de valoración de riesgo, yo la puse aquí porque quería dejar constancia de que esto que ustedes ven acá, en la ficha de valoración, tiene tres bloques, ¿no? El primer bloque, el segundo y el tercero. Esto ha sido diseñado de acuerdo al nivel
de violencia y el nivel de riesgo en el que se puede encontrar la víctima. ¿Por qué son importantes identificar esos indicadores que están en la ficha de valoración? Porque esos indicadores nos miden la violencia y nos van a presentar y contextualizar en qué tipo de violencia se encuentran. Y eso permite hacer una ruta de intervención para la víctima. Porque en esa ficha de valoración, ¿qué vamos a encontrar? Control, manipulación. Entonces, y aquí vamos a nosotros ver, ¿no es cierto?, que en esta parte se van a encontrar, ¿no es cierto?, los indicadores de mayor impacto hacia la víctima, con numeraciones que pueden intentar medir de alguna manera el nivel de riesgo, el nivel de violencia. Y eso es importante, siempre les digo a los efectivos policiales. ¿Cómo tú vas a intervenir? ¿Cómo puedes intervenir en un determinado caso de violencia si tú no sabes qué tipo de nivel de violencia es? ¿En qué tipo de riesgo se encuentra? Digamos, la estrategia para intervenir en violencia está en el manejo correcto y adecuado de los indicadores de violencia. En estos indicadores que nos presenta la ficha. Porque en esta ficha te van a dar indicadores donde incluso tú puedes determinar si es verdad o no es verdad lo que la víctima te pueda estar diciendo, y también vas a ver la especificidad del propio caso de la víctima, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí te va a decir, ¿la controla a través de sus hijos? Sí. ¿De qué manera la controla? Puede ser de ahí, nomás se hace las preguntas. Usted dijo que sí aquí en la ficha de valoración. ¿Y de qué manera la controla? ¿La amenaza de muerte? Sí. ¿De qué manera la amenazó de muerte? ¿De qué forma? ¿Intentó matarla? ¿De qué forma? ¿Bajo qué contexto? Entonces ahí es donde la víctima te dice, sí, pues es que tiene un arma en el ropero. Tiene un arma allá. Entonces vamos a ordenar que se disponga o que ponga a disposición el arma. Es decir, esto es como una especie de radiografía, ¿no?, que nos presentan todos los indicadores. Y en esa ficha de valoración ustedes van a encontrar esa relación asimétrica de poder. Van a encontrar indicadores que te van a decir que existe la relación asimétrica de poder. Entonces nosotros estamos ahora trabajando y construyendo un sistema de protección de violencia hacia la mujer. Y ese sistema de protección lo construimos a partir, ¿no?, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso Jessica Lenahan versus Estados Unidos en el año 2011. Este casito es importante para nosotros, sobre todo cuando ustedes quieran refutar, cuestionar, evaluar el tipo de intervención de los efectivos policiales. Van a encontrarlo en este caso de Jessica Lenahan. En el caso de Jessica Lenahan, específicamente trabaja ejecución de medidas de protección. Pero ¿qué nos dice en este caso? Lo más importante que hemos resaltado es que cuando una mujer obtiene una orden de protección, es decir, una medida de protección, los estados conocen que existe un riesgo de sufrir daños por causa de la violencia. La protección de las mujeres en violencia debe ser más intensa, es decir, que debe ser más especial, más rigurosa, ¿no?, durante la ruptura de la relación de pareja. ¿Qué nos dice la Corte Interamericana? Que en los casos, en el momento de la ruptura, es como cuando la fiebre sube en alto, y entonces el nivel de intervención de los y las operadores tiene que ser mucho más específico, mucho más delicado. Lo vamos a pasar rápidamente. Y esta parte que quiero especificarles es sobre los sujetos en la ley 3364. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos en el módulo integrado de violencia. Mi persona como coordinador
del módulo, identifico normalmente casos. Los casos están subiendo en grado de apelación. Y encontramos una situación, un pequeño fenómeno que nos lleva a pensar que no estamos entendiendo lo que es violencia de género. Encontramos medidas de protección, ¿no?, de la vecina con su otra vecina, ¿no?, de la querida con la esposa, de la esposa con la querida. Un caso que tuvo que subir en grado de apelación a sala. Una directora de un centro educativo se queda con el dinero de APAFA. ¿Y qué hacen los padres? Hacen sus letreros, le ponen una rata y le dicen, ¿no?, ladrona, estafadora, etc. ¿Qué hace la directora? Pide medidas de protección. ¿Bajo qué? ¿Bajo qué contexto? Violencia contra la mujer. Yo te pregunto, hemos estudiado, ahorita hemos repasado relaciones asimétricas de poder. Primero, ¿hay una relación asimétrica de poder ahí o no? No hay relación asimétrica de poder. ¿Qué relación? ¿Dónde la directora está sometida? No hay una relación asimétrica de poder. Ahora, dice, ¿no?, la violencia es aquella acción o omisión que se ejerce contra la mujer en su condición de tal. Vamos a quitarle a esa directora, fíjense cómo trabajamos para que puedan identificar. Está la directora al frente, yo le quito el sexo mujer, le quito, lo pongo en la mesa y vamos a ver. ¿Cambia el contexto o no? No cambia. Ustedes me van a decir, doctora, sí, le quitó el sexo, pero no cambia lo que dijeron, ratera, estafadora, lo que se cogió el dinero de papá, no va a cambiar. Yo le quité el sexo mujer, ¿eh? Siempre hagan eso, quiten el sexo mujer y digan, a ver, si le quito el sexo mujer, esto cambia. Si cambia, es violencia contra la mujer. Y si no cambia, no es violencia contra la mujer. Pero ojo, no estoy diciendo que no sea violencia, porque violencia, nosotros que trabajamos una especialización en tema de solución de conflictos, en las bases teóricas, cuando estudiamos bases teóricas del conflicto, nosotros encontramos, tenemos que estudiar al conflicto. Todos los hombres de derecho, dicho sea de paso, tenemos que estudiar al conflicto en sí, porque es nuestra materia prima, así quieran trabajar en tributario, en administrativo, en civil, en laboral, siempre van a destapar la norma y van a encontrar un conflicto que se va moviendo de cualquier forma. Entonces, en violencia encontramos un universo, ¿no?, de violencia. El conflicto, ¿no?, fluye, es una fuente generadora de violencia. ¿Pero qué tipo de violencia? No todas las violencias están bajo la ley 30364. ¡Ah, es violencia! Al 30364, ¡no! Pueden haber violencias, situaciones, hechos de violencia, que no necesariamente van a ir a la ley 30364. Por ejemplo, si la profesora la mechonea a la niña, la jalonea, le jala de las orejas, ¿voy a ir a pedir medidas de protección para la niña? Pero ella preguntará, pero doctora, ¿eso es violencia? Sí, es violencia, pero ¿qué tipo de violencia? No todas las violencias van a la ley 30364. Ese tipo de violencia, por ejemplo, va directamente a la contravención, con el artículo 69 y 70 del Código de los Niños y Adolescentes. Y si yo, operador, manejo esos sistemas, digo, no, esto no lo voy a meter a la ley 30364, lo meto a contravención. ¿Por qué? Porque en contravención, ¿qué hacemos? Sancionamos al docente. Hasta lo podemos inhabilitar. Vamos a trabajar un tema de indemnización con el menor. Es más efectivo, por algo está diseñado el sistema. Entonces, pero si yo lo metí como sea, ¿no?, lo taconeé, lo empujé como sea, esto tiene que entrar a la violencia, y verdad, los operadores que recibieron no hicieron una calificación, no hicieron un filtro correcto y lo pasaron al sistema y
va a un sistema que no le corresponde, ya ustedes saben cuál es el resultado en fiscalía. Ya ustedes van a saber, lo van a archivar. ¿Por qué? Porque no van a tener los elementos para poder formalizar la denuncia. Nosotros no le hemos dado eso. ¿Por qué? Porque fue incorrectamente a un sistema que no le correspondía. Entonces, lo que nos lleva a pensar es que no todos los hechos de violencia son amparados por la ley 3013. Y eso es el gran reto que nosotros tenemos que evangelizar a todos y a todas para que no podamos malentender la ley 30.364. Por eso es que hice un paréntesis para ver violencia contra la mujer y violencia contra los integrantes del grupo familiar. Violencia contra la mujer se puede dar en dos espacios porque es más amplio. Puede ser en espacio público o en espacio privado. Primera diferencia. A diferencia de la violencia contra los miembros del grupo familiar, porque ustedes saben que la ley 30.364 tiene su lado izquierdo y su lado derecho. Dos dimensiones. Violencia contra la mujer y violencia contra los integrantes del grupo familiar. La diferencia entre uno y otro está entre los espacios. Para la violencia contra la mujer es espacio público y espacio privado. En cambio, en los miembros del grupo familiar, solo espacio privado. Nada más. Ahora, la mujer puede ser víctima de violencia en la calle, en su comunidad, en el trabajo, en el estudio. Puede sufrir acoso sexual, callejero, hostigamiento dentro de su trabajo. Y no crean que no. Muchas medidas de protección se han dictado contra efectivos policiales mujeres. Porque muchas veces el capitán o el teniente, el comisario, le dice, ¿sabes qué? Ustedes son mujeres, ustedes no me sirven para nada. Ustedes no pueden hacer guardia, ustedes no pueden hacer ruta, ustedes no pueden hacer patrullaje. Entonces, oye, hay un tema ahí de afectación o no. Entonces, a las principales acciones, a las principales actividades, los varones. Por ende, posibilidad de ser promovidos frente a ellas que no sirven para nada. Entonces, se han encontrado audios donde los mismos jefes de mando discriminan. Porque la mujer, oye, este efectivo policial sabrá cómo cumple su noche, sus actividades de repente que pueda realizar en horario de la noche o sus patrullajes, etc. ¿No? Por algo ella ha postulado, por algo ella se ha incorporado a eso. En cambio, la violencia contra los miembros integrantes del grupo familiar solamente se da en situaciones de pareja o situaciones familiares. Ahora, aquí, en este tipo de violencia contra los miembros del grupo familiar hay otra diferencia, porque no debe haber contrato, no debe haber un vínculo laboral ni de contrato. Digo contrato, puede ser arrendamiento, ¿no? Alquiler, etc. La pregunta es, les habrá tocado muchos casos de esas mujeres que venden caldo, o las mujeres que venden ropa, o las mujeres que venden golosinas, una con su puesto junto a la otra, se quitan al cliente. Pregunta, ¿hay contrato ahí? No. ¿Son miembros del grupo familiar? No. Entonces, ¿por qué le dan medidas de protección? Le dan, dice, por violencia contra la mujer. Pero violencia contra la mujer, nuevamente repetimos, es en su condición de tal. Cuando todo lo que hemos recitado en la mañana y hemos dicho que no disfrutamos nuestros derechos en pie de igualdad. Cuando hay alguien que está priorizando y privilegiando su disfrute de sus derechos en desmedro de nuestros derechos. ¿Ahí habrá? No habrá. Oye, pásalo por faltas, pásalo por lesiones, pásalo por querella, pásalo por difamación, ¿no? Entonces,
pero no por la ley 30364, porque ¿qué vamos a conseguir? Una media protección, digamos, en la etapa sancionatoria, cuando va a fiscalía. Y eso se sabe, como dice, huele a muerto, eso porque no va a pasar, el fiscal necesita elementos, no va a pasar. Entonces, pero si nosotros lo canalizamos correctamente al sistema adecuado, a la vía adecuada, entonces podemos tener éxito. Y sobre la víctima, en el caso de la víctima, nosotros trabajamos que en la ley 30364, por primera vez, ya no solamente víctima es aquella que ha sufrido la lesión o ha sufrido los actos perturbatorios, sino también víctima será de quienes de ella dependan, sean sus hijos o personas adultas que también pueden ser sus padres, adultos mayores que puedan depender de ella. Y la medida de protección tiene que darse no solamente a ella, sino a todo su entorno. Pero ¿cómo identificamos a la víctima? Para nosotros poder identificar correctamente a la víctima, necesitamos primero evaluar los hechos de violencia. Y luego de evaluar los hechos de violencia, vamos a ver la víctima qué condición tiene. ¿Cuál es su condición? ¿Qué posición tiene en esa relación asimétrica de poder? Voy a verificar si efectivamente la víctima está en una relación, en una posición inferior en esa relación asimétrica de poder. ¿Por qué? Porque la medida de protección o la intervención de la ley tiene que regular. Si hay una relación asimétrica de poder, lo que vamos a intentar va a ser enderezar para que ella pueda disfrutar de manera igualitaria y efectiva sus derechos, garantizar que ella pueda ejercer sus derechos de manera efectiva, tan igual como lo puede hacer cualquier otra persona. Y ese es el objetivo de la ley en el artículo 1. Que ella pueda desarrollarse, que la mujer pueda desarrollarse, que pueda efectivizar y que pueda hacer uso del ejercicio de sus derechos de manera igualitaria. Y los factores de vulnerabilidad. Está el enfoque de transversalidad, está el enfoque de integralidad, donde yo tengo que evaluar a la víctima, no solamente por su condición de mujer, sino otro factor que la haga vulnerable. Por ejemplo, puede ser el factor de pobreza, que es un factor económico, su factor cultural, porque ella viene de repente de Huachocolpa, de Panti, de Surcubamba, y insertarse a este sistema para ella será difícil también. Entonces, todos esos factores de vulnerabilidad tengo que evaluar en la víctima y medir los riesgos. ¿Y cómo medimos los riesgos? A través de la ficha de valoración. Y pasamos con el tercer tema, que es el enfoque de género. Este enfoque de género es la mirada diferenciada. Esa capacidad que nosotros tenemos para mirar cualquier acto, no solamente uno judicial, uno jurídico, sino cualquier acto de nuestra vida con una mirada de género. Por ejemplo, si yo les invito a mi casa, ahora en la tarde, les digo, vámonos a mi casa, vamos a celebrar un cumpleaños, vamos a hacer una parrillada. Yo les apuesto que en un determinado momento, sin que nos hayamos puesto de acuerdo, todas nosotras vamos a estar en la cocina, picando algo, ayudando a servir, ayudando a pasar, ¿no? Que ¿dónde están tus vasitos? Yo los saco, que no sé cuánto. Y si volteamos a dónde están los varones, los vamos a ver sentados en la sala o en el patio, ¿no? Departiendo una cervecita, etcétera, y nosotras pasando los bocadillos. La pregunta es, ¿cuándo nos pusimos de acuerdo? ¿Cuándo nos pusimos de acuerdo? ¿En la tarjeta decía algo? No. ¿Cómo nos separamos como el mar rojo? Mujeres acá, hombres allá.
Entonces, alguien que tiene esa capacidad para poder evaluar, para poder percibir eso, habrá desarrollado su enfoque de género. Hay que ir practicando en todos los actos, ¿no? Ir practicando y practicando. ¿Por qué? Porque tú no vas a esperar todavía ingresar a un contexto de conflicto para recién activar tu ojo de género, tu enfoque de género, ¿no? Entonces, pasamos con la perspectiva de género. Esta perspectiva, esta mirada de género es una característica analítica que acoge a todas aquellas metodologías, mecanismos destinados al estudio de las construcciones culturales. La perspectiva de género es un marco teórico adoptado para investigaciones políticas, científicas, culturales, con el fin de ¿qué? De tener un análisis de los roles y de las desigualdades que existen. De esas desigualdades y de esos roles diferenciados que hemos estado tanto hablando en la mañana. ¿Qué capacidad tienes tú para poder identificarlas en un determinado caso concreto? Entonces, la perspectiva de género sostiene que las relaciones de desigualdades de poder entre los géneros tienen expresiones concretas en distintos ámbitos de la sociedad, de la cultura, del trabajo, de la familia, de la escuela, etc. Hay que trabajar eso, y es importante trabajar esa perspectiva en cada ámbito, no solamente en el ámbito jurídico, sino en cada ámbito. Y ese enfoque, esa mirada, esa perspectiva, ese enfoque de género ha sido incorporado en nuestro sistema, ¿no? En el artículo 3 de la Ley 30364. Y a través de este enfoque de género, fíjense lo importante que nosotros traemos de la Convención para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer es, lo primero, como les decía, lo primero, reconoce la existencia de circunstancias asimétricas en la relación entre hombres y mujeres. Volvemos a decir, no estamos hablando de igualdad, y ya lo hemos identificado, no hay igualdad. ¿Qué hay? Hay relaciones asimétricas en la relación hombres y mujeres, sobre la base de diferencias de género que se constituyen en una de las causas principales de violencia. Estas diferencias de género que hay constituyen la principal causa de violencia. Señor, ¿por qué usted golpeó a su esposa? Porque la encontré en un matrimonio. Y es que mis hijos estaban en mi casa y usted no podía cuidarlos. Nuevamente nos encontramos con circunstancias diferenciadas. Y en ese caso, volviendo a la práctica que estábamos haciendo, en este caso, le quito yo esa condición de sexo mujer. Ella se fue a la fiesta, no cuidó a los hijos, por ende, ¿no es cierto?, el marido la golpeó. Le quitamos el sexo. ¿Cambia las cosas? Sí, cambia. ¿Por qué? Porque si ella fuera hombre, normal, estaría en la fiesta, no habría ningún inconveniente. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, no se hagan mucho inconveniente. En cada caso que ustedes tengan, a la víctima quítenle esa condición, el sexo mujer. Vamos a ver si el contexto cambia. Si cambia, no es violencia contra la mujer, pero si cambia, sí. Aquí cambió. Yo le quito el sexo mujer, puede estar, ¿no es cierto?, en un matrimonio. Si fuera el varón, el esposo, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo muy importante que el enfoque nos dice, debe orientar el diseño de estrategias de intervención orientadas al logro de la igualdad de oportunidades. ¿Qué es lo que quiere el enfoque de género? ¿Cuál es el objetivo o para qué lo aplicamos? No solamente lo aplicamos para empoderarnos, lo aplicamos justamente, dice, al logro de la igualdad de oportunidades.
Lo que queremos es una igualdad de oportunidades, ¿no es cierto?, para la mujer. Entonces, antes de entrar a víctimas y agresores en violencia de género, para terminar rapidito, les voy a comentar en 10 minutos, así de veloz, el caso de Arlet Contreras, para que ustedes aprendan a diferenciar el enfoque de género. Fíjense, el caso de Arlet Contreras, todos lo sabemos, porque es un caso conocido y vamos a trabajar este caso específicamente para poder, ¿no?, incorporarnos a la práctica. Arlet Contreras, el 12 de junio del 2015, Adriano Pozo cometió actos de violencia en contra de Arlet en el Hotel Las Terrazas, en Ayacucho. Antes de llegar a dicho hotel, Contreras y Pozo se encontraban en una reunión de cumpleaños del primo de este último. Es en dicha reunión de donde habría iniciado una discusión entre ambos. Posteriormente se retiraron al hotel. De acuerdo al testimonio de Arlet, las agresiones habrían iniciado en el trayecto del hotel. En la habitación del hotel, Contreras decidió no tener relaciones sexuales con Adriano Pozo, debido a que no atendió sus reclamos de haberle hecho pasar vergüenza en la fiesta de su primo. Dice terminar la relación sentimental. No obstante a ello, el acusado se acercó hacia la agraviada, empezó a abrazarla y a besarla y le dijo lo siguiente: te voy a hacer el amor. Y ante su negativa de la agraviada le refirió: entonces, si no quieres, te voy a violar. Ante dicha negativa, el agresor la habría forzado y amenazado de muerte. Luego de que Arlet pudo salir de la habitación, Adriano Pozo la siguió hasta el lobby del hotel. Esto último fue registrado en un video, de manera sucinta el caso. Fíjense que este es el caso. ¿Qué tenemos? La imputación. El Ministerio Público formuló acusación por el delito de violación sexual y feminicidio, ambos en grado de tentativa, y solicitó 5 años de pena privativa de libertad por el primero y 14 por el segundo. En la segunda sentencia que traemos a colación para poder analizar el enfoque de género, encontramos esta estructura: desarrollo de juicio oral, presentación punitiva, examen del acusado, debate probatorio antes de la oralización de los documentos. Fíjense, valoración de los elementos de prueba, delitos atribuidos al acusado. Si ustedes se dan cuenta, la estructura de esta sentencia no tiene orden. No tiene orden. Está totalmente desorganizada, ¿no? Y más abajo dice, en el octavo, exposición de los resultados obtenidos y criterios adoptados. O sea, en una estructura, un análisis de sentencia debe ser, ¿no?, la valoración probatoria, y de esa valoración probatoria el resultado. No primero el resultado, luego la valoración, luego el detalle de los medios probatorios. Omisiones y defectos. Bueno, esto es en cuanto a la sentencia. Yo me voy a centrar solamente en lo que ha dicho nuestra... Dos puntos importantes en esta sentencia, solamente ya no para ver esquema argumentativo, sino para ver enfoque de género. Nos dice: la ausencia de huellas en el cuerpo de la víctima no permite concluir que existe una tentativa de violación sexual. O sea, que para el juzgador necesariamente tiene que haber huellas, ¿no?, en el cuerpo de la víctima para decir que hubo tentativa de violación sexual, como una situación condicionada, digamos, ¿no? Y esto también
incorpora el comportamiento de resistencia que supuestamente la víctima debe de tener. Y eso hasta donde sé ya lo hemos superado. Ya hemos superado esa situación de que necesariamente la víctima debe desplegar un comportamiento de resistencia u oposición adicional. ¿Por qué? Porque exigir esa condición o esa situación son estereotipos de género sobre las mujeres que se encuadran en una lógica machista. ¿Ustedes se acuerdan del caso Campo Algodonero versus México? En el caso Campo Algodonero, las niñas desaparecen. Las familiares van a hacer la denuncia. ¿Qué nos dicen? ¿Qué dicen los efectivos policiales? Los efectivos policiales dicen, se habrán ido con sus novios. Al final de cuentas, en 2 días las encontramos muertas y abusadas sexualmente. Entonces, fíjense que esta sentencia hace ver que justamente lo mismo nosotros tenemos situaciones estereotipadas. Y lo peor, ¿no? Que las mujeres deben siempre proteger su integridad sexual. En esta sentencia señala la juez que el hecho de que la víctima haya ingresado al hotel y que haya pagado el monto del hotel conlleva a que no se configure la tentativa de violación sexual, porque según ella, ¿no es cierto?, la víctima entró con su propia decisión al hotel y también pagó. Entonces que ella tenía también la decisión o el deseo de tener relaciones sexuales. La pregunta es, ¿hasta cuándo o hasta qué momento tiene la víctima para decidir sobre su libertad sexual? ¿Es hasta la puerta del ingreso al hotel o es hasta el mismo acto? Este es el mismo acto, ¿verdad? Pero esta decisión no lo toma un juez, lo toma una mujer. O sea, ¿qué les digo con esto? Que esas situaciones estereotipadas no necesariamente están en los hombres o en los varones, están en las mujeres. Y la pregunta es, ¿para qué se hizo 5 evaluaciones psicológicas y psiquiátricas al agresor de Arlet? Si para ella no constituye violación sexual por el hecho de que ella ingresó al hotel. Y la pregunta es, en el video se advierte de que momentos antes de que ella se retire de la habitación corriendo, ella pide auxilio y se acerca el hotelero y le dice, ¿todo está bien? Y él solo responde, el agresor, sí, todo está bien, detrás de la puerta. Circunstancia que no fue evaluada. Segunda situación, la magistrada, la juez que resuelve el caso dice, concluye y afirma en la sentencia de que Pozo no es misógino y que el elemento misoginia tenía que estar presente para una tentativa de feminicidio, lo cual nosotros nos oponemos. No necesariamente el elemento misoginia, es decir, el odio hacia la mujer, necesariamente tendría que estar presente. Pero si esa información se le evaluó psicológicamente a Pozo y salió ciertas afectaciones, ciertos patrones machistas o culturalmente machistas que pudo haber salido en su informe, todo eso fue descartado y desvirtuado por la juez que resolvió el caso cuando dijo en su sentencia lo siguiente. Si bien es cierto, los informes señalan que el señor tiene indicadores de misoginia, pero, dice, el señor no es misógino. Porque según su declaración, él lavaba los platos, ¿no?, en su casa. Él lava los platos en su casa. Entonces la pregunta es, ¿para esa juez lavar los platos significa una situación de misoginia? ¿O un descarte, perdón, de misoginia? Es la pregunta. Entonces, obviamente esta sentencia fue anulada, pero sí que nos permite un poco relatarla en este tipo de eventos para poder advertir cómo es que no utilizamos el enfoque de género
en la argumentación y en el tratamiento y en la resolución de los casos. Y lo que es peor aún, nos evidencia de que las situaciones estereotipadas con las que se puede resolver un caso no solamente se encuentran presentes en los varones, sino también se encuentran presentes en nosotros, las mujeres. Porque a partir de situaciones estereotipadas se resuelve el caso y no a partir de la correcta valoración que tienen los elementos probatorios, tanto los informes psicológicos, psiquiátricos que se le practicó a él, o en todo caso la visualización de audio y video. Entonces son casos y planteamientos que nos presenta justamente el tema de enfoque de género. Yo me quedo hasta aquí y le voy a dejar lo demás de la estructura, que solamente es lo único que no habríamos tocado, es víctimas y agresores. En el caso de víctimas y agresores, lo que intentábamos plantear es una situación diferenciada, que existen indicadores diferenciados para agrupar a las víctimas, así como a los agresores, ¿no? Y poderles presentar un nuevo tema que estamos impulsando, que no es la violencia con riesgo severo ni la tentativa de feminicidio, sino que creemos que entre ambas hay un espacio medio que se llama violencia con riesgo de feminicidio, que debe tener una intervención especial. ¿Por qué? Porque hay un tipo de violencia que llega a su puntuación máxima y en el cual hay indicadores en la ficha de valoración que no están presentes ahí. Por ejemplo, el abuso sexual que sufre la mujer, el aislamiento que sufre la mujer. Esos indicadores, por ejemplo, no están en la ficha de valoración. Pero si yo encuentro una ficha de valoración que me dice riesgo severo y adicionalmente yo he encontrado hechos o antecedentes de abuso sexual de la pareja o el aislamiento, entonces ese caso podremos considerarlo como violencia con riesgo de feminicidio, ¿no? Y eso se los voy a dejar aquí en la PPT para que ustedes lo puedan revisar y también puedan ver el tipo de estructura tanto de víctimas y agresores que hemos estado presentando y estamos trabajando. Gracias.